En las últimas series he estado enfatizando mucho algo que dijo Jesús. Y Jesús dijo que Él tenía para cada uno de nosotros una vida plena y abundante. Y tú y yo creo que nos hemos preguntado cómo alcanzar esa vida plena y abundante. No es algo que únicamente buscamos a través de la espiritualidad cristiana. Creo que es una necesidad del ser humano en general. Y Jesús vino a recordarnos y mostrarnos cómo alcanzar ese deseo que tenemos en nuestro corazón, una vida plena y abundante. Y justamente este viaje de la vida, esta experiencia, esta aventura de vivir, es un viaje constante. Vamos aprendiendo, vamos avanzando, y para poder seguir continuando es importante que nos despojemos de los sobrepesos, de esas cosas que nos impiden avanzar y seguir continuando, creciendo en los distintos hábitos constructivos, en las distintas estrategias de alcanzar esa plenitud. Esta serie, cuando la estábamos desarrollando, cuando la estábamos planeando, me gustó demasiado porque soy muy empático con este tema. En los últimos años de mi vida, al hacer algunos recuentos de por qué no estaba donde deseaba estar, me di cuenta que había distintas cosas que tenía que sanar en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Y en estos procesos de sanidad fui dándome cuenta que estaba cargando pesos innecesarios, que yo quería avanzar, pero estos pesos que llevaba de más me impedían poder caminar o correr a la velocidad que deseaba. E incluso algunos me mantenían atascado, dando vueltas sin avanzar. Y deseamos que juntos en esta serie podamos ser inspirados a avanzar y soltar todo aquello que nos impida crecer y alcanzar el propósito de nuestras vidas. Vivir en plenitud, vivir en abundancia, vivir disfrutando el presente. Y es que en serio hemos sido enfáticos en muchos de nuestros mensajes, recordando que la plenitud en la vida no es sinónimo de ausencia de problemas. Creo que esa sería una promesa o una ilusión irreal. En la vida tenemos problemas. Mismo Jesús dijo, en este mundo, es decir, en este plano terrenal, tendrán dificultades, problemas, pero no se preocupen porque yo ya he vencido al mundo. Es decir, Jesús nos dice, aunque hay problemas, no se preocupen por esos problemas y dificultades. Tengan la confianza de que yo en ustedes ya he vencido. Es decir, podremos avanzar y levantarnos de cualquier circunstancia. Pero justamente para avanzar necesitamos dejar aquellos pesos que nos impiden seguir adelante. En todo viaje que hacemos, hay ciertas cosas que tenemos que llevar que son indispensables, que no podemos elegir si llevamos o no llevamos. Pero hay otras cosas que son extra, que podrían impedir que el viaje pueda fluir y podamos avanzar. Y también depende de viaje a viaje qué es lo que cargamos. Por ejemplo, si vamos a hacer un viaje en coche, es distinto a si vamos a hacer un viaje caminando, tal vez una excursión para subir una montaña o una excursión para atravesar algún bosque. Es muy distinto lo que cargamos en cada viaje. Y creo que es importante que en cada temporada de nuestra vida tomemos un momento para detenernos y poder analizar qué necesitamos llevar con nosotros y de qué cosas, de qué hábitos, de qué actitudes, de qué estados de nuestra mente necesitamos despojarnos para poder seguir avanzando. En esta transición de mi vida, en este proceso de despojarme de hábitos destructivos, de despojarme de mentalidades que me mantenían atado y con una mentalidad desesperanzadora, fui descubriendo que hay ciertas cosas de las cuales puedo despojarme con el control propio y las distintas herramientas que el Creador me ha dado. Es decir, tengo la capacidad de yo ir avanzando, soltando y superando. Pero también me di cuenta que había otras circunstancias de las cuales no me era posible despojarme por mi cuenta. Y necesitaba ayuda de alguien más. Y es donde entraron mi familia, mis amigos, líderes espirituales y coaches de vida que me fueron dando consejos, fueron caminando conmigo, procesos dificultosos, complicados, y hasta el día de hoy siguen caminando junto conmigo. Porque ¿sabes qué? En ocasiones creemos que somos suficientes, que solos podemos avanzar, pero la realidad es que juntos es mejor. Hay circunstancias en las cuales necesitamos ayuda. Por más que queremos despojarnos de ciertos pesos, no podemos solos. Está muy anclado, está muy fuerte, muy arraigado, pero alguien más puede ayudarnos. Y entre dos, entre tres, entre cuatro, en comunidad, podemos soltar aquello que nos impide avanzar y viajar ligero. Pero también descubrí algo,
que hay ciertas cosas, hay ciertos hábitos, hay ciertas circunstancias, ciertas heridas, cuestiones en mi mente, en mis circunstancias, que aún personas a mi alrededor que amo, que me aman y que están capacitadas, no era suficiente. Y ahí es donde entran especialistas. Hubo un momento en mi vida donde dije, ok, si quiero seguir avanzando, necesito alguien especializado, y comencé a ir a terapia psicológica. Sí, hace años que comencé a ir con el terapeuta, y ir a terapia fue tan increíble porque pude tener acceso a alguien experto en ayudarnos a liberarnos de esos pesos que tenemos encima. En esta serie, amigo, amiga, nos vamos a enfocar en esas herramientas que podemos tomar, que podemos llevar a cabo con nuestra voluntad propia o con la ayuda de personas a nuestro alrededor. Pero queremos recordarte y animarte que en esos momentos de conciencia, si te das cuenta que hay sobrepesos, que hay situaciones que no son posibles de superar con tu voluntad o la voluntad de los que están a tu alrededor, no estás solo, no estás sola. Hay hombres y mujeres capacitados, profesionales de la salud mental, que están ahí para ayudarnos a juntos poder viajar esta vida de una manera más ligera. Y el día de hoy quisiera hablarte de un peso que en lo personal he experimentado en mi vida y he estado trabajando en superar. Y si te soy honesto y volteo al pasado, creo que voy con menos peso de esta mochila de sobrepeso, pero aún cargo un poco de ella. Pero cuando volteo al pasado, creo que antes venía cargando una mochila de toneladas y ahora ya vamos en kilogramos, después de un proceso de ir trabajando con este sobrepeso que quiero hablarte el día de hoy. Y es algo que en lo personal me he estado enfrentando, y creo que todos y todas lo enfrentamos, y es el miedo. El miedo es un estado en nuestra mente que trae un peso a nuestra vida y nos impide avanzar. El miedo nos paraliza. El miedo nos crea fantasías equivocadas en nuestra mente, situaciones que aún no suceden. Por miedo las creamos en nuestra mente, las generamos y no avanzamos por algo que creamos en nuestra mente, movido por el miedo. El miedo nos impide poder tener relaciones fuertes, sanas, poder creer en el propósito que hay en nosotros, poder avanzar, iniciar proyectos, comenzar sueños. El miedo es uno de los sobrepesos que más pone carga en nuestra vida y nos impide avanzar a la vida plena y abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. Y el día de hoy hay una historia que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, que nos permite ver lo que el miedo hace, pero también nos da unos ejemplos de cómo podemos superar el miedo. Y quisiera leértele que encontráramos algunos principios que nos ayuden a despojarnos de este sobrepeso en nuestras vidas y poder viajar más ligeros. Dice el verso 22: inmediatamente Jesús incitó a que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en grandes problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: "Es un fantasma". Pero Jesús les habló de inmediato. "No tengan miedo", dijo. "Tengan ánimo, yo estoy aquí". Antes de seguir leyendo, amigo, amiga, algo que me repito constantemente y quisiera que se quedara en tu mente y corazón durante estos minutos de mensaje, es que en los momentos de temor, la invitación que Dios nos hace es: no tengas miedo. Sustituye el miedo por el ánimo. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Que tú y yo podamos recordar que Dios siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y si Él está con nosotros, podemos transformar el miedo en ánimo. Vamos a continuar leyendo. Dice el verso 28: entonces Pedro lo llamó: "Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua". "Sí, ven", dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. "Sálvame, Señor", gritó.
de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron ellos. Sabes, esta historia, este relato tiene varios principios que nos ayudan a comprender este sobrepeso llamado miedo. El miedo es una reacción. Sabes, el miedo no es algo tangible. El miedo es algo que está en nuestra mente. En este proceso de aprendizaje de vida me he dado cuenta que la cárcel más fuerte, la cárcel que tiene atrapada a más personas, no es una cárcel física. Es una cárcel que no podemos ver, y es la cárcel de nuestros pensamientos, es la cárcel de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es la manera en la cual apreciamos las circunstancias que están a nuestro alrededor. Sabes, tú y yo no tenemos la capacidad de controlar lo que pasa. Tú y yo no podemos decidir ¿qué circunstancias va a haber en la naturaleza? Tú y yo no podemos decidir qué circunstancias va a haber en las finanzas mundiales. No podemos decidir cuándo nos vamos a enfermar o cuándo no. No podemos decidir cuándo vamos a morir, cuándo vamos a enfrentar una circunstancia crucial o difícil. Hay cosas en la vida que no podemos elegir. Pero lo que sí podemos elegir es cómo vamos a reaccionar ante cada circunstancia que nos toca atravesar. Y el miedo es una de estas reacciones a las circunstancias a nuestro alrededor. Y el miedo podríamos verlo de dos maneras, y hoy quisiera que lo pudiéramos separar. Porque hay un miedo que es un miedo reactivo, que es importante y necesario. Este miedo reactivo de hecho nos mantiene vivos. Es ese miedo que cuando tú vas caminando en una azotea y llegas a la orillita, estás en el filito, te hace dar un paso atrás, porque tienes miedo a caer. Ese miedo reactivo es necesario. Si no lo tuviéramos, llegaremos a la orillita, seguiríamos caminando, nos caemos y morimos. Ese miedo reactivo es cuando tú ves un animal salvaje, que puede ser desde un león hasta un chihuahua, y tu instinto es correr, huir, esconderte. Es un miedo reactivo, natural y necesario. O como cuando vas caminando por la noche en una calle oscura, todos tendemos a esconder la cartera, a caminar lo más rápido posible porque no sabemos qué puede haber ahí. Es un miedo reactivo. El miedo reactivo es esta reacción de nuestro cuerpo, es un instinto de supervivencia que nos lleva a reaccionar de la mejor manera para poder salvar nuestra vida. El miedo reactivo es necesario. Sin embargo, hay otro miedo que es la mentalidad de temor. Y la mentalidad de temor es la que nos detiene. La mentalidad de temor o de miedo, en lugar de salvarnos, trunca nuestra vida, nos paraliza. Y la diferencia entre el miedo reactivo y la mentalidad de miedo es qué tanto lugar le damos a esta reacción natural y necesaria para que pase de ser un instinto de supervivencia a ser quien controla nuestra vida. Cuando un instinto de supervivencia como es el temor deja de ser una reacción de un momento que nos hace pensar y actuar a favor de nuestra vida y se convierte en una manera sistemática de ver la vida con temor, de controlarnos, de ir con miedo a todo lo que pase, en lugar de, como te dije hace un momento, salvarnos, nos estanca. Y justamente esto es lo que comienza a traer peso a nuestra vida. Cuando estoy hablando de que tú y yo necesitamos soltar el miedo, no es soltar este miedo reactivo que nos mantiene vivos, es soltar esta mentalidad de miedo que nos mantiene estancados. Y es que una de las razones principales por las que vivimos con miedo es justamente porque el miedo camina en el ámbito de la incertidumbre. Los seres humanos anhelamos certidumbre, pero si somos honestos, la certidumbre es imposible de alcanzar. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, en constante movimiento, un universo que está avanzando y cambiando todo el tiempo, de tal manera que no podemos controlar todo lo que pasa. No podemos tener certidumbre de todo. Y cuando tú y yo vivimos añorando y aferrados a tener certidumbre en todo lo que sucede en nuestra vida, nos llenamos de miedo, porque es imposible vivir con certezas de todo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en un universo que sobrepasa nuestra capacidad de control. Sin embargo, me encanta que lo opuesto a certidumbre es fe.
Y lo que Jesús nos anima a tener, lo que Dios nos anima a tener es fe. Fe es cuando podemos confiar y caminar tranquilos de que aunque no tenemos el control de las cosas, podemos saber que si tú y yo tomamos las riendas de lo que sí tenemos control, que es nuestra mente y nuestras acciones, podemos avanzar a la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Me llama mucho la atención que los discípulos de Jesús estaban en la tormenta, en la barca, en este lago, porque Jesús los mandó. Podemos ver cómo inicia el pasaje y Jesús les dice: hey, váyanse y después yo los alcanzo. En pocas palabras, podríamos pensar, Jesús los mandó a la tormenta. Ahora, ¿Jesús los envió a este lugar porque Él quería que sufrieran? No, claro que no. Esto a mí me lleva a darme cuenta cómo los autores de los evangelios tienen una claridad tan grande de presentar verdades teológicas que nos ayudan a comprender nuestra vida. Y lo que yo puedo ver aquí es que tú y yo nacimos con un propósito dado por el Creador. Y es el propósito de avanzar amando y alcanzar la plenitud, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Y es decir, hemos sido enviados a avanzar en este mundo, a avanzar en esta vida. Y en esta vida en algún momento nos vamos a encontrar con tormentas. No porque Dios las haya planeado, sino porque es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Es parte de las leyes universales, el caos. Sin embargo, hemos sido capacitados para poder enfrentar este caos y seguir avanzando. Y en esta historia yo puedo encontrar eso. Puedo ver cómo estos discípulos de Jesús están en la tormenta porque Jesús los mandó ahí. Pero cuando ellos están en la tormenta, me encanta cómo a lo lejos ven a Jesús. Y Jesús lo primero que les dice es: no tengan miedo, tengan ánimo. Y eso me encanta porque me ayuda a darme cuenta de algo. Estamos en esta vida, pero no estamos en esta vida solos. Cada uno de nosotros, lo que nos mantiene vivos, lo que nos da vida, lo que nos impulsa, la energía que nos mantiene en constante movimiento, lo que nos despierta cada mañana, lo que nos permite respirar, es Dios mismo en nosotros. El aliento del Creador, el Espíritu de Dios es lo que nos da vida. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que Dios siempre está con nosotros. Si estás respirando, Dios está contigo. Dios no está ajeno a nosotros, Dios está en nosotros. Y el saber que Dios está en nosotros nos recuerda que tenemos la capacidad de avanzar ante cualquier circunstancia. Pero aquí me encantan las palabras que el autor de Mateo pone en Jesús. Y es que miedo es todo este pensamiento de que las cosas van a salir de una manera negativa. Los seguidores de Jesús tenían miedo en la barca porque pensaban que esa tormenta los iba a hundir e iban a morir. El miedo es esta sensación de voy a perder lo que tengo. Voy a perder mi integridad, voy a perder mi salud, voy a perder mi familia, voy a perder mi vida. Eso es el temor. Temor a perder lo que tengo. Y fíjate, Jesús nos invita a cambiar ese temor por ánimo. Y lo que significa ánimo es lo siguiente. El ánimo es la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Me encanta que la manera en la cual tú y yo podemos comenzar a despojarnos del miedo es cambiando una mentalidad de temor por una mentalidad de ánimo. Y aquí es donde comienza lo importante. Tú y yo no podemos cambiar la circunstancia que nos está atemorizando. Cuando enfrentamos una circunstancia, lo normal es el miedo reactivo. Ese no lo podemos evitar. Pero una vez que tenemos el miedo reactivo, lo que sigue es qué va a pasar en nuestra mente. Y ahí sí tú y yo podemos tener el control. La primera cosa o lo natural es dejamos que el miedo nos abrace. Y si te soy honesto, a mí eso me pasa más seguido de lo que me gustaría. Pero justamente por eso he estado aprendiendo y quiero compartirte. Porque me he dado cuenta que cuando dejo que el miedo me abrace, mi vida se paraliza y dejo de avanzar. Y eso es frustrante. Sin embargo, yo puedo ver acá que tú y yo podemos hacer algo distinto. Y en el plano de nuestra mente, en lo que sí podemos controlar, es una vez que reaccionamos a una circunstancia adversa, en lugar de dejar que el miedo nos abrace, permitimos que el ánimo nos controle. Y el ánimo, tal como lo describe el diccionario, es esta fuerza o energía que nos lleva a hacer. Me encanta, son tres cosas: hacer, resolver o emprender. Y es que ese miedo que nos da de avanzar se soluciona con acciones proactivas. En lugar de al enfrentar una circunstancia crucial,
atemorizarnos y paralizarnos. Lo que nos invita Dios es: ¿qué puedo hacer ante esa circunstancia? ¿Cómo puedo reparar esta circunstancia? ¿Cómo puedo emprender de nuevo para seguir avanzando? Una mentalidad de ánimo es una mentalidad que deja a un lado el por qué a mí y abraza el ¿y ahora qué? ¿Recuerdas nuestra serie de hace unos meses? El miedo lo vencemos cuando cambiamos nuestra mente y dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y comprendemos que vivimos en un mundo imperfecto, pero tú y yo tenemos en nosotros la energía, la fuerza del Creador para emprender, para hacer, para restaurar, para volvernos a levantar y vencer aquellas circunstancias que parecen tener la capacidad de destruirnos. Todo comienza en nuestra mente. ¿Cómo estás viendo las circunstancias el día de hoy? ¿Cómo estás viendo esta pandemia a la cual estamos atravesando? ¿Estás dejando que el temor te abrace o estás viviendo con ánimo? Ahora, ánimo no es sinónimo de irresponsabilidad. Fíjate, ánimo es la capacidad de hacer, de reaccionar. ¿Estamos reaccionando con responsabilidad o estamos dejando que el miedo nos mantenga paralizados sin seguir avanzando? En las distintas circunstancias de tu vida, ¿qué está pasando? Y yo puedo ver lo siguiente. Hay 4 cosas que veo en esta historia. Y lo primero que yo veo es que el miedo nos hunde. Sabes, Pedro comenzó con un sueño, un objetivo, y ese objetivo era caminar a donde estaba Jesús. Y esto yo puedo hacer un paralelo de donde está Jesús es la vida plena y abundante, es la realización del propósito que hay para ti, es la meta que tenemos. Y Pedro tenía esa meta clara, pero comienza a caminar hacia Jesús, y el problema es que de repente, cuando vienen las olas, la tormenta, Pedro se desenfoca y se comienza a hundir, se llena de miedo, nos dice el pasaje, y el miedo lo hunde. Y es que el miedo hunde nuestras vidas. Sabes, yo cuando hago un análisis de mi pasado me da tristeza darme cuenta como muchas oportunidades las desperdicié y las perdí por miedo. Y algo me he propuesto. Hace un mes cumplí 33 años y uno de mis propósitos es no perder ninguna oportunidad más en esta vida por temor. Yo no sé tú qué cosas has perdido por miedo, pero yo quiero animarte a que te unas al mismo reto que yo estoy comenzando y no permitir que a partir del día de hoy el temor nos siga robando la plenitud de nuestra vida. Mientras respiremos, mientras tengamos vida, hay que aprovecharla, cambiar nuestra mentalidad. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la manera en las cuales las enfrentamos y despojarnos de ese sobrepeso del temor que nos impide avanzar. Yo veo 4 cosas que pasaron después de que Pedro se hundió y en este relato. Y la primera es la que ya te dije. Lo primero que Jesús hace es los anima a cambiar su mentalidad. Jesús no les dice dejen de ver la tormenta, no les dice imaginen que no hay nada, porque a veces pensamos que el miedo se vence ignorando el problema. No se trata de ignorar el problema, es ser responsables, pero verlo con unos ojos de ánimo, es decir, saber que tenemos la capacidad de enfrentar con acciones lo que estamos haciendo. Lo segundo que yo veo es que este ánimo se nutre por la afirmación que Jesús les hace. Le dice tengan ánimo porque yo estoy aquí. Y si ánimo es la fuerza o la energía para hacer, reaccionar o emprender algo, al final de cuentas yo puedo ver que el Espíritu Santo en nosotros, esta manifestación de Dios, es la sustancia divina en cada persona. Es decir, la energía divina en cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo creemos que no tenemos la capacidad de avanzar, podemos recordar que no estamos solos. En nosotros está esta energía divina, está este Espíritu Santo, este neuma que nos mueve, que tiene la capacidad de reaccionar junto a nosotros para transformar nuestro entorno. Nuestra mentalidad puede cambiar cuando somos conscientes que no estamos solos. Dios está en nosotros, con nosotros, y nos capacita. Desde que fuiste formado y formada con la capacidad de reaccionar de manera constructiva ante las distintas circunstancias. Ten ánimo, ¿por qué? Porque recuerda que la energía divina, Dios mismo, está en cada uno de nosotros. La tercera cosa que yo puedo ver es Pedro se comenzó a hundir en la historia porque perdió el enfoque. Y eso es lo que el temor hace. El temor nos hace perder el enfoque. ¿Cuántas veces no comenzamos un sueño, un negocio, una relación, un nuevo proyecto? Comenzamos emocionados un nuevo hábito. Pero de repente vienen las adversidades y ese enfoque que teníamos
muy claro, esa meta, ese sueño, ese deseo tan claro que teníamos, el miedo lo vuelve borroso. Y dejamos de ver el sueño y comenzamos a ver los problemas. Yo quiero hacer ejercicio, pero comienzo a ver que la rodilla me duele. Yo quiero comenzar una dieta, pero comienzo a ver que no tengo tiempo para cocinar. Yo quiero emprender un negocio, pero veo que las habilidades que no tengo en lugar de las habilidades que sí tengo. El miedo, el temor nos ciega, nos paraliza y nos comienza a hundir. ¿Por qué? Porque desvía nuestro enfoque. La mejor manera de vencer el miedo después de cambiar nuestra mentalidad, la siguiente cosa que necesitamos hacer es cada día recalibrar nuestro enfoque. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Estoy enfocándome en lo que no tengo, en los problemas, en las adversidades, o me estoy enfocando en lo que sí tengo y en los recursos que tengo para superar cada circunstancia difícil? Enfoque. Que las dificultades no hagan que se borre el sueño que ha comenzado en tu vida. Sabes, yo creo que cada sueño lo implantó el mismo Espíritu Divino en cada uno de nosotros. Porque muchos sueños, especialmente los que tenemos, que construyen y que nos llevan a crear mejores entornos para nuestra vida y la de los que nos rodean, son sueños que nos llevan a avanzar a esta vida plena y abundante. Sin embargo, creo que cargar con el temor es uno de los errores más grandes que yo he cometido y que tal vez también tú, que nos han mantenido alejados de esta vida plena y abundante. Y hoy podemos comenzar a soltarlo, cambiando nuestra mentalidad por una mentalidad de ánimo, pero también manteniendo el enfoque claro en cuál es el propósito de nuestra vida. Mantener un enfoque claro. Y por último, otra cosa que yo puedo ver en este pasaje es que hay momentos y circunstancias en las cuales es imposible mantener la fe. Ahora, ¿qué significa la fe? La fe es imposible poder decir, ok, aún en medio de la incertidumbre, sigo avanzando. ¿Sabes? Soy consciente que hay circunstancias que nos sobrepasan. Y por más que queremos decir, yo puedo, nos hundimos. Y por más que queremos superar el miedo, no lo superamos. Y aquí es donde entra lo más importante. Recordar, la vida no fue diseñada para caminarla solos. Juntos es mejor. A mí me encanta estudiar antropología. Y algo que me ha llamado mucho la atención es darme cuenta cómo hace 12,000, 13,000 años, cuando los seres humanos estábamos comenzando a formar tribus, lo que nos salvó, lo que nos llevó al punto en el que estamos, fue esta capacidad de no caminar solos. La capacidad de caminar en comunidad, de cuidarnos unos a otros, de darnos cuenta que no se trata de sobrevivir yo, sino de sobrevivir nosotros. Me gusta mucho en esta historia que cuando Pedro ya no podía más y él se hundía, hubo una mano que se extendió para sacarlo del agua. Y esa fue la mano de Jesús. Y Jesús le hace una pregunta y dice, ¿por qué tuviste tan poca fe? Ahora, a veces lo pensamos como una recriminación, pero no. Al ver por qué tuviste tan poca fe es ¿por qué dejaste de caminar en la incertidumbre? Es que la fe es eso. La fe es caminar en medio de la incertidumbre. Es decir, tener la confianza de que aunque no tengo el control de mis circunstancias, sí tengo el control de mi mente y mis acciones, y voy caminando, construyendo y avanzando. Perder la fe es cuando dejo que las circunstancias me roben la capacidad de pensar positivamente y de accionar de manera constructiva, y me dejo llevar por el temor y me paralizo. Fue lo que le pasó a Pedro. Se paralizó, dejó de caminar, por lo tanto se comenzó a hundir. Pero como Pedro no estaba solo en el mar, hubo una mano que se extendió y lo sacó. ¿Sabes? Jesús está ahí para levantarnos cada vez que nos caemos. Y lo que me encanta es que la manera en la que Jesús está es a través de las personas a nuestro alrededor. Me encanta que al final de cuentas, los seres humanos somos personas creados a imagen de Dios. Los seres humanos tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en ti y en mí nos permite ser ese rostro de Dios, ser esa mano de Jesús cuando alguien se está hundiendo. Y esto es lo más importante que yo he visto y que he experimentado para vencer el temor. Cuando no puedo más, soy vulnerable y honesto y acepto la ayuda de los que están a mi alrededor. Si hay un temor que te está superando, Jesús quiere rescatarte a través de las personas que están cerca de ti.
Busca hombres y mujeres que llenen tu vida de ánimo. Busca hombres y mujeres, rodéate de personas que te impulsen a seguir avanzando. Y si hay un temor que sientes que es imposible vencer sin la ayuda de un profesional, no dudes en ir y buscar a un terapeuta. Jesús nos salva a través de hombres y mujeres que se han preparado, que se han esforzado para poder ayudarnos en nuestra salud mental. Juntos es mejor. Cambia tu mente de temor a ánimo. Recuerda que la fuerza, la energía que nos impulsa ya está en nosotros. Es Dios mismo, está en ti. Nunca estás solo, nunca estás sola. Mantén el enfoque. Aun cuando te llenes de temor, recuerda que hay un objetivo y que ese objetivo te impulse a soltar el temor. Y por último, no camines solo. Quisiera cerrar contándote algunos tips que he estado aplicando a mi vida para vencer distintos temores. Y algunos de los temores con los que más he trabajado y luchado es con miedo al fracaso. Constantemente me he enfrentado tengo miedo a fallar, tengo miedo a fracasar. Pero me he dado cuenta que este miedo al fracaso me había mantenido con las manos atadas por mucho tiempo. Porque no iniciaba nada, porque ¿qué tal si fallo? y me di cuenta que este temor me mantenía atado. ¿Y qué fue lo que hice? Cambiar mi mentalidad y darme cuenta que fallar, fracasar no me define. Fracasar no es el destino. Fracasar es un paso más en el camino. Y ahora he visto cada falla no como un destino, sino como un aprendizaje. Cada vez que fallo, estoy aprendiendo una nueva manera de no hacer las cosas, lo cual me lleva a cambiar mi mente y seguir buscando de qué manera sí puedo alcanzar los objetivos. Una de las historias que más me inspira es la de Tomás Alva Edison, el inventor del foco. Cuando le dijeron, oye, ¿qué se siente haber fallado tanto antes de llegar al desarrollo final del bulbo que sí funcionó? Y Edison contestó y dice, hey, no, es que yo no fallé. Yo simplemente descubrí miles de maneras en las cuales un foco de bulbos no se hacía. ¡Wow! Miedo a fracaso se vence dándonos cuenta, cambiando nuestra mente, de que el fracaso no es el destino, sino un escalón que nos lleva a aprender. Cuando comencé a cambiar esto, he comenzado a dar pasos. Te digo, aún sigo aprendiendo, aún sigo luchando con este miedo, pero es un miedo que poco a poco he ido soltando y te animo a soltarlo. Si tú como yo luchas con miedo al fracaso, recuerda, el fracaso no es el fin. De cada fracaso podemos aprender. Y si nos dejamos llevar por el miedo al fracaso, al final de cuentas, nuestra vida va a terminar sin que hagamos nada. Yo prefiero que mi vida termine con 1000 intentos fallidos, que cada uno de esos intentos me va a llevar más lejos, que ni seguir dejando que el miedo me mantenga en donde estoy. Otro temor con el que lucho es miedo a un futuro incierto. Es decir, tengo miedo a que lo que está por venir no va a ser bueno. ¿Cómo he vencido este miedo al futuro incierto? Aprendiendo a vivir el presente. Sabes, tengo tanta ansiedad por mañana que no disfruto hoy. Este miedo he aprendido a soltarlo aprendiendo a disfrutar el hoy. Hay una práctica de meditación que se llama mindfulness, que me ha ayudado muchísimo, que es meditar en qué es lo que tengo hoy, en dónde estoy hoy, y dejar de pensar en el mañana y disfrutar el hoy, el presente. El presente es lo que tenemos, mañana no sé si va a llegar. ¿Por qué vivir ansioso y temeroso por eso? Y dejar que el temor del mañana me frustre el disfrutar el hoy. Si tú como yo también luchas con el temor por el futuro incierto, te animo a dejar de pensar tanto en mañana y comenzar a disfrutar el presente. Respira y di, me voy a enfocar en el aquí y el ahora, lo que sí tengo. Y por último, un temor con el que lucho es miedo al caos de la vida, la enfermedad, la escasez, los problemas financieros, los desastres naturales. Y allí he aprendido a vencer este miedo de la siguiente manera: recordar que hay cosas que no puedo controlar, pero ser responsable de las que sí puedo controlar. El miedo a la enfermedad futura, yo no puedo controlar qué enfermedades me van a dar o no me van a dar, pero sí puedo controlar ser saludable el día de hoy, tener un hábito de ejercicio me ha costado mucho, pero sigo trabajando cada día. Hoy desayuné y comí sano y espero cenar sano. Inicié con un jugo verde, puedes iniciar también tú mañana. Son cosas, yo no puedo controlar. No puedo controlar el coronavirus, pero sí puedo controlar que mi vida sea saludable. Yo no puedo controlar
si el día de mañana las finanzas mundiales van a caer y va a haber una crisis mundial. Pero sí puedo controlar mis finanzas personales y ir finalizando mis deudas, ir creando, se me fue el nombre, cuando vas separando el dinero para cada semana, para cada día, presupuestos, armar presupuestos, gastar menos de lo que gano. O sea, puedo crear finanzas saludables. Yo no puedo controlar qué día voy a morir, pero sí puedo decidir cómo voy a vivir hoy. Yo no puedo controlar qué desastres naturales va a haber, pero tal vez tengo la capacidad de decidir vivir en un lugar que no sea tan sísmico o donde no haya huracanes. Cada quien podemos tomar responsabilidad de acciones, de circunstancias. No puedo controlar el caos, pero sí puedo ser responsable de aspectos en mis acciones que van a contribuir a vencer esos miedos. Te comparto los miedos con los que he luchado, la manera en la que los he vencido, para recordarte que juntos podemos soltarnos del peso del miedo y dejar de vivir dando vueltas estancados y comenzar a vivir en libertad, es decir, viajar ligeros para alcanzar nuestro propósito. Recuerda las palabras de Jesús: no tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy aquí.